Ok, entonces esta es una introducción a 3D Max para que nada más se vayan familiarizando con la interfaz. Al principio puede resultar intimidante la interfaz, realmente no lo es. Ya cuando le vas entendiendo, todo casi se hace en el mismo lugar. Entonces se divide en varias partes. Ahí les puse numeritos: 1, 2, 3, 4, 5. Barra de herramientas, panel de comandos, ajustes de la vista, coordenadas y la línea de tiempo. Y ahí les pongo en el número 2, panel de comandos, que es lo más usado, que es esta zona del lado derecho. ¿Sí? Es lo más usado del programa. ¿Sí? En la barra de herramientas van a encontrar cosas muy comunes en otros programas, empezando de izquierda a derecha. Los botones de hacer y deshacer, ¿no? Muy sencillos. No vamos a ver todos, digamos como que los más comunes. Este es muy útil, que es limitar selección. Cuando ya se trabaja en una escena, cuando hablamos de 3D hablamos más como de escena, no como modelo. Cuando hablamos de un render se le llama escena. Pues cuando tienen escenas sencillas, pues no hay problema, pero entre más compleja es una escena, a lo mejor tienen muchas luces o tienen muchos objetos. Y aquí en el caso de 3D Max te permite limitar la selección a que solo puedas seleccionar cámaras, o que solo puedas seleccionar luces, o que solo puedas seleccionar líneas, splines, o que solo puedas seleccionar geometrías, ¿no? Ahí le despliegas y dices qué quieres seleccionar. O qué tipo de selección quieres hacer. Selección por objeto, seleccionar de una lista, ¿no? Seleccionar con un cuadrado, haciendo un cuadrado, o que cuando presiones el mouse en vez de que se vea un cuadrado, se vea una circunferencia, o sea, como a manera como de un spline libre. Generalmente por defecto viene el cuadrito, no se requiere de más. Los siguientes serían los de mover, rotar y escalar. Las teclas de acceso rápido es WER, W para mover, E para rotar, R para escalar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahorita tengo aquí 3D Max. Voy a poner un par de objetos. ¿Dónde está? ¿Ok? Entonces, como les decía, yo puedo limitar aquí mi selección. No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, aquí puedo tener geometrías, luces, formas, cámaras, helpers, etc. Puedo seleccionar de una lista. Por ejemplo, ahorita ya solo tengo 3 objetos: la caja 1, el cono 1 y la esfera 1. Si le doy doble clic, me va a seleccionar la esfera. Si le digo OK, pues no quiero seleccionar la caja 1 y me selecciona la caja 1. ¿Okay? O literalmente pues lo toco y se selecciona. O puedo hacer una ventanita de selección como en cualquier programa, y lo que agarre la ventana pues lo va a agarrar. Y pues ahí puede ser en cuadrado, en círculo, en sprite, como en spline, pero pues generalmente es un cuadrado, no es lo que estamos acostumbradas o acostumbrados a seleccionar. Y como les decía, las opciones de mover, rotar y escalar, que es Q, W y R, WER, se van prendiendo en azulito. Y con eso podemos mover un objeto, o podemos rotarlo, si quiero rotar la cajita, o si quiero escalarlo, pues lo escalo. ¿Okay? WER. Eso digamos que es lo primero. Este botón es muy útil, que se llama seleccionar y colocar. Cuando las geometrías, los objetos están bien hechos, nos sirven para acomodar cosas. ¿Okay? Por ejemplo, nada más para que me entiendan a lo que me refiero, cuando una geometría está bien hecha, por ejemplo, voy a tener una caja aquí grande, que digamos que es una mesa, y voy a tener una tacita, unas tacitas, ¿ok? Y entonces yo le digo que voy a seleccionar y colocar. Entonces voy a seleccionar esta y la va a colocar y la va a alinear, en este caso, a las caras de la cajita, ¿no? Entonces aquí voy a poner mis 2 tacitas, ¿vale? Esto cuando las geometrías están bien hechas, ¿ok? En este caso porque pues son primitivas básicas de 3D Max, se le llaman así, primitivas. Entonces son básicas, están bien hechas, son simples y detectan muy fácil, ¿no?
Ya depende la complejidad de la geometría. Puede que esté o no esté detectando bien las cosas, pero si están bien hechas, nos sirve para alinear rápidamente. ¿Okay? El siguiente es el sistema de coordenadas, que es el cómo nosotros podemos mover los objetos. O sea, si queremos que los mueva en los ejes X, Y y Z del mundo en general, o alineados a algún objeto o a la selección que tenemos. Pocas veces se ocupa, pero es para cambiar el sistema de coordenadas. ¿Okay? Este de acá sí es muy importante, o en mi experiencia para cosas de arquitectura es muy, muy útil, que es el snap, que es lo que nos detecta los puntos finales, puntos medios, intersecciones, etcétera. ¿Okay? Hay varias maneras. Por defecto viene aquí como por defecto les va a aparecer aquí el 3, ¿okay? Que es el snap en 3D, que detecta puntos en 3 dimensiones. ¿Okay? Pero también detecta puntos en 2 dimensiones, y el más común, bueno, no el más común, el que yo recomiendo tener activado es el 2.5. ¿Okay? Simplemente se le da un clic sostenido y se aparecen las opciones. El 2 y el 2. Yo les pongo el 2.5. ¿Por qué? Porque el 2.5 detecta puntos en 3 dimensiones, pero digamos que alinea todo en los ejes, en las coordenadas 0,0. ¿Okay? Sobre todo si estamos dibujando o alineando o haciendo una forma básica, para alinear y para dibujar formas es muy, muy útil. ¿Okay? Simplemente un ejemplo rápido. Voy a volver a poner el cono y un cilindro. ¿Okay? Y voy a activar el Snap 3D. Por defecto yo solo estoy con clic derecho. En algunos les van a aparecer más opciones. En este caso, clic derecho, les va a aparecer todo lo que puede detectar el grid, el Snap. En este caso yo solamente lo tengo generalmente que detecte puntos finales y puntos medios. ¿Okay? Porque al tratarse de un espacio en 3D puede haber muchísimos objetos y muchísimos puntos. Pero nada más para que se ejemplifique esta diferencia entre el 3 y el 2.5, ¿ok? Y voy a dibujar una línea, una spline. Lo voy a hacer desde una vista de planta, ¿ok? Tal cual, desde una vista de arriba, una vista top. Y voy a empezar a tocar puntos. Simplemente tocando puntos, ¿ok? Y si yo me paso a una vista 3D, vean que esa línea pues está por todos lados. Hay puntos arriba, puntos abajo, porque detecta en todos lados, ¿ok? Ahora, me voy a regresar a la vista top, pero en 2.5, ¿ok? Nada más para que se entienda la diferencia. Igual voy a hacer una línea, tocando igual varios puntos, pero todos los puntos están aplanados en las coordenadas 0,0. ¿Okay? Me quita el eje Z, lo omite y lo aplana. ¿Okay? Y eso en cualquier vista, si lo ven de lado y tocan varios puntos, los va a aplanar todos y esos puntos van a estar totalmente alineados. O si quieren mover algo a un punto específico, ese punto se va a detectar, pero no les va a estar moviendo el objeto hacia arriba o hacia abajo, simplemente lo va a hacer sobre el 0. ¿Okay? Entonces, para cosas de arquitectura, yo he encontrado que es muy útil siempre tener activo el 2.5. Cuando necesitamos Snap, cuando necesitamos detectar puntos, yo siempre recomiendo que sea 2.5. ¿Ok? Igual hay otras cosas, otros botones más que no tiene caso. El único que me faltó mencionar es el Snap de los ángulos, que es claramente se ve aquí el ángulo. ¿Ok? Se ve claramente el ángulo y el imancito quiere decir que detecta los ángulos. ¿Okay? Si yo no lo tengo activo, si por ejemplo tengo esta caja y la quiero rotar, vean que me aparece la esfera, ¿no? Y me aparece la esfera para rotarla sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje de las Z. Yo lo puedo rotar en cualquier lado, pero digamos que es una rotación libre. ¿Okay? Pero si activamos el Snap de ángulos,
Igual si le doy clic derecho, aquí me va a decir que me está detectando cada 5 grados. Aquí está cada 5 grados. Lo puedo poner a 1 grado, a 10, a los que yo quiera, pero en este caso por defecto está a 5 grados. Y entonces me va a detectar 30, 35, 40, 45. Entonces para rotar algo, 90 grados, es muy fácil. Yo lo puedo rotar y lo puedo rotar 90 grados en el otro sentido. ¿Ok? Y entonces como ya es un ambiente 3D, yo creo que necesitamos el mayor control posible. ¿Ok? Entonces, el que viene por defecto de 5 grados generalmente es suficiente, a menos que necesiten algo muy específico. Le pueden decir que detecte cada grado y pues ya les detectará cada grado, o si quieren que sea más, pues en vez de 5, por ejemplo, le digo que sea cada 10 grados y en vez de que sea, aquí me va a detectar 10, 20, 30, 40, pero pues no voy a poder rotar a 45 porque se lo brinca, ¿no? Yo por eso siempre lo dejo por defecto en el 5. Y raras veces me causa problemas. El siguiente botoncito en esta fila, que es muy bueno aquí, es este botoncito es para espejear y para alinear cosas. Ese casi yo personalmente no los ocupo mucho, pero hacen eso, espejea, es un mirror y es una alineación. Pensé que la tenía conectada. Déjenme conectarla, se me va a apagar esto. Aguas, ¿eh? Listo. Sale. Como en muchos otros programas de diseño en general, pues tenemos capas o layers. ¿Okay? Cuidado porque son 2 botones, luego se me confunden. Es este que se ven las capitas. ¿Okay? Porque este es el navegador de escena, que se ven no solo las capas, sino los objetos, y digamos que es más resumida las capas, y dentro de las capas, qué objetos hay en cada una. Por defecto, como en muchos programas, pues la única capa existente es la capa 0, y ahí podemos crear más capas, una capa para las cámaras, una capa para las luces, una capa para los árboles, o para lo que necesitemos, o aventar todo en la capa 0, ¿no? No lo hagan, pero bueno, como muchos programas de diseño, se puede manejar por layers. ¿Okay? Tiene sus controles para poder apagar o prender congelar la capa, o apagar y prender la capa, o incluso decir si se renderiza o no se renderiza lo que está en esa capa. ¿Okay? Después viene lo que es los materiales, que es este botoncito. Este botoncito puede cambiar a veces, pero este botoncito es materiales, o con la letra M les va a abrir el editor de materiales. Eso es indistinto, con la letra M les va a abrir el editor de materiales, ¿ok? En este caso le presiono la letra M y me abre el editor de materiales, o le pico el botoncito, que generalmente siempre está junto a la tetera con el engrane. Y justo esos botoncitos de la tetera es para generar el render, ¿ok? El botoncito de la tetera con el engrane es para configurar el render, o también con la letra F10. Para mostrar la ventana del render es este botoncito, y para generar el render o la producción es con F9 o con el botoncito o con la tetera con el rayito. Este es para generar un render en la nube, pero bueno, necesitan ahí sí pagar la suscripción para tener créditos y ocupar los servidores en la nube y renderizar en la nube. Pero bueno, lo que vamos a estar ocupando es el F9, que es ya para renderizar en sus computadoras. ¿Okay? Esa es la parte de la barra de herramientas. Después, digamos que esta es la parte, la barra de comandos, que es la parte de la derecha, es donde se va a hacer casi siempre todo. Y aunque pareciera confuso, está bastante bien organizada. ¿Okay? O sea, al principio parece intimidante, pero en realidad está bastante bien organizada. Del lado derecho van a ver este panel, que es el panel de herramientas, y está dividido en pestañas y subpestañas. ¿Okay? Las pestañas de arriba es la pestaña de creación, la pestaña de modificación, create, modify, la pestaña de jerarquías, la pestaña de movimiento, la pestaña de pantalla o display, y la de utilidades. ¿Ok?
¿ok? Cada una de estas tiene otras funciones. En este caso, la pestaña de crear, como su nombre lo indica, es para crear cosas. ¿Qué se pueden crear? Bueno, pues se pueden crear formas, se pueden crear geometrías, se pueden crear formas. ¿Esto qué creen que genere este botoncito? Luces, cámaras, y así. Cámaras, sistemas de viento, de aire, cosas de esas. Ayuda y no me acuerdo cómo se llama. Pero igual todos generan algo, ¿sí? Para crear cosas. Y en este caso, por ejemplo, crear geometrías y luego aquí tiene una lista. En este caso, primitivas estándar. Le voy a hacer un zoom para que se alcance a ver lo que dice. Primitivas estándar. Y en las primitivas estándar, pues tenemos que la cajita, el cono, el tubo, la esfera, un cilindro, un torus, la pirámide y la teterita que acabo de poner ahorita, que es el teapot, el plane y un texto. ¿Okay? Pero si ustedes le dan clic aquí a donde dice primitivas estándar, les va a dar más opciones. Además de primitivas estándar, va a haber primitivas extendidas, va a haber escaleras, va a haber puertas, va a haber ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, si yo le doy aquí crear, panel de creación, geometrías, estándar primitivas, en primitivas extendidas tengo una hidra, tengo una cápsula, tengo un slide, esta es una cápsula, más cosas, ¿no? Primitivas estándar, tengo sistemas de partículas, tengo cuerpos, tengo puertas, tengo ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No vamos a ver todas. Realmente solo vemos primitivas estándar, extendidas, tal vez puertas y ventanas. Cosas de V-Ray y otras cosas que tal vez veamos, tal vez no. ¿Okay? Igual si me voy al siguiente, es para crear formas, es shapes, para crear líneas, para crear un círculo, para crear una elipse, puedo crear un círculo, puedo crear un rectángulo, puedo crear una línea, como ya les enseñaba. Puedo crear un arco, una estrella, etcétera. Splines, curvas NUR, splines extendidas, etcétera, etcétera. Puedo crear luces fotométricas. Ya cuando instalen V-Ray les aparecerán las luces de V-Ray. Las cámaras, lo mismo, cámaras estándar, cámaras de V-Ray. Arnold es el motor de render por defecto que trae 3D Max, les aparecerán las cámaras de Arnold. Esta parte ya nos las vamos a ver, que son para... Aquí hice un dummy para crear gente, o sea, como mucha gente, para crear sistemas. Pero ese ya es mucho más complejo, ¿ok? Igual no me considero experto en 3D Max. Si uso el 30-40% de todo lo que tiene, es mucho. Es un programa que está diseñado justo para hacer ambientes 3D, más allá de la arquitectura, entonces es muy complejo. Para hacer animaciones y ya muchas cosas muy complejas. Por eso les digo que pues no me considero de manera ningún experto. Pero bueno, cualquier cosa que nosotros creamos tiene propiedades, ¿ok? Y esas propiedades se van a ver en el segundo panel, que es el panel de modificación. Siempre vamos a estar alternando entre estos dos paneles, creación y modificación. Creamos una luz, la modificamos en el panel de modificación. Creamos una cámara, la modificamos en el panel de modificar. Creamos una caja, la modificamos en el panel de modificación. ¿Ok? O sea, yo si por ejemplo me paso al panel de modificación y selecciono esta caja, pues me va a decir que esta caja mide 69.217 por 61.36 por 45. Bueno, pues aquí le digo que no, que quiero que mida exactamente 50 por 50 por 50. Y tiene por defecto una división en cada uno, pero yo la puedo dividir más. Le puedes decir que tenga 4 divisiones. Y tiene 4 divisiones en cada lado. ¿Ok? Y así con cualquier cosa. El cono, por ejemplo, dice que tiene un radio 1 de 9.74. Yo le digo que tiene 10. Y que tiene un radio 2 de 0. O lo puedo abrir más, por ejemplo. Y se hace un cilindro o se hace un cono cortado. Y le puedo mover la altura, que está en 30, le puedo decir que es 40, de manera muy sencilla. Le agrego más segmentos o más lados, por defecto tiene 24, le puedo decir que tenga 36 lados y lo hace más suave.
Entonces cualquier cosa que yo genere en el panel de creación, en el panel de modificación lo puedo alterar. ¿Ok? E incluso, pues, como lo ven aquí en el panel de modificación, les va a aparecer varias cosas. Uno, pues les va a aparecer el nombre. En este caso, pues la caja 001. Box 001. Pero le pueden cambiar el nombre a esa caja, que no se llame caja, que se llame muro, que se llame banca, que se llame mesa, como quieran que se llame. ¿Okay? El color base no es un material, nada más es un color base con el que está pintado el objeto. En este caso es un colorcito verde, pero le pueden cambiar el color a cualquier cosa. O sea, si no les gusta... En este caso no quieren que se vea ese color como entre rosita, no, me gusta más el morado, pues esa caja se va a ver morada. ¿Okay? No es un material, es un color nada más. ¿Okay? Nada más es para ejemplificarlo. Y me voy a saltar un poquito a la parte de abajo y me regreso ahorita de arriba. Abajo me van a aparecer los parámetros, en este caso los de la caja, ¿no? El largo, el ancho y la altura. Y las subdivisiones, ¿ok? Ya cuando hablamos de geometría siempre vamos a hablar de subdivisiones. Un objeto se subdivide, una geometría se subdivide para formar otras o para suavizarla y hacerla que se vea mejor, ¿ok? Por defecto las cajitas traen solamente un segmento por división, pero se pueden poner más. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, que toquemos, aquí va a aparecer. Si nosotros tocamos la esfera, van a aparecer los parámetros de la esfera. Si tocamos la cámara, van a aparecer los parámetros de la cámara, ¿ok? En este caso, pues los parámetros de la cajita son muy chiquitos, ¿no? Son muy chiquitos, son muy compactos, no tiene realmente muchas cosas, pero depende del objeto o la complejidad de lo que estemos haciendo, pues van a aparecer más cosas, ¿ok? Yo, por ejemplo, ahorita nada más para que sepan, voy a poner una cámara física, y si me paso al panel de modificación, tiene todas esas características, ya las iremos viendo. ¿Okay? ¿Sale? Entonces eso va a cambiar, depende lo que estemos seleccionando. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hace muy poderoso a 3D Max? Y que es muy esto que voy a hacer a continuación es muy parecido a lo que se hace, por ejemplo, en Blender o en software de ese tipo, que es edición no destructiva de una geometría. ¿Okay? Que es a base de modificadores. Aquí, si despliegan esta lista, va a aparecer una lista enorme de modificadores que alteran las geometrías, ¿ok? Ustedes pueden alterar una geometría y modificar el cómo se ve. Por ejemplo, no vamos a ver todos, ni siquiera yo uso todos los modificadores. Hay muchas cosas que nunca las van a usar porque no son necesarias de usar, pero simplemente para que vean pues la versatilidad de lo que permite 3D Max, ¿ok? Esta cajita, por ejemplo, dice que mide 50 por 50, pero yo la voy a hacer como una cajita más alargada. Va a medir 20 por 20 y por 100. Va a ser una cajita muy alta. Imaginen que esto es un edificio y pues le vamos a agregar algunos pisitos. Y le ponemos 10, un poquito más. Ponemos 12, ¿ok? Tiene 12 divisiones en Z. 4 en X y 4 en Y, ¿okay? Es un ambiente 3D, todo se maneja en X, Y y Z, ¿okay? o largo, ancho y altura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desplegar mi lista de modificaciones, mi lista de modificadores, y entonces aquí le voy a decir que voy a torcer esta geometría, un twist, y esta geometría se va a torcer 90 grados y se tuerce. O se tuerce 180. ¿Ok? O le doy toda la vuelta, se tuerce 360. ¿Ok? Y además la voy a doblar con un bend. Todo esto está en inglés, obviamente. Con un bend la voy a doblar 180 grados. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? La cajita original sigue ahí, pero está abajo de un modificador que la dobló y de un modificador que la torció. Y yo puedo regresar y hacer modificaciones a mi cajita y decir, no, ¿saben qué? En vez de 100 va a medir 150, va a ser más alta. Necesito que sea más alta y va a ser más ancha, va a ser de 50 por 50. Y vuelvo a activar los modificadores
y se vuelven a activar. ¿Okay? Y es una edición no destructiva de una geometría. ¿Okay? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera muy rápida a partir de puros modificadores. O sea, esto ya es modelado poligonal, que es más complejo, es muy complejo, requiere un curso específico nada más de puro modelado poligonal, pero vamos a ver cosas rápidas y prácticas como esta que se pueden hacer con modificadores. ¿Okay? Y eso es lo que hace tan poderoso a 3D Max, y les digo que Blender hace cosas parecidas. Hay un par de programas que hacen lo mismo, pero justo esta pila o el stack de modificadores es lo que hace que sea muy versátil, ¿no? Que se puedan modelar cosas bastante padres. Y obviamente pues cada modificador, en el caso de si prendo otra vez el twist y lo selecciono, pues tiene sus propios parámetros, ¿no? El modificador de twist tiene sus propios parámetros, el modificador de bend, de doblar, tiene sus propios parámetros, ¿no? Aquí le voy a decir que va a ser nada más 45 y nada más lo dobla tantito. Pero cada modificador tendrá, depende de lo que haga, pues sus propios parámetros, ¿ok? Por ejemplo, si encima de esto le pongo un modificador que es una caja para controlar un modificador muy común también que es una caja FFD 3x3x3, hay una que es 2x2x2 y otra que es 4x4x4, que pues lo que me permite es agarrar, por ejemplo, este punto y jalarlo, ¿no? Y decir que esta geometría pues nada más como que me la estire de algunas partes porque quiero cambiar un poquito esa geometría, ¿ok? Y lo controlo a través de una rejita de 3x3 puntos, ¿okay? Entonces, como esta hay muchos modificadores, hay unos muy padres, hay unos que literalmente modelan ya cosas directamente, pero eso es lo que hace tan poderoso a 3D Max, que podemos hacer ahí cosas en la pila de modificadores, ¿ok? La siguiente parte de la interfaz está en esta parte de abajo a la derecha. En esta zona, en la esquina inferior derecha, es el ajuste de la vista, que dependiendo nosotros en dónde estemos viendo, si estamos viendo una vista ortogonal, ya sea una vista de top o left o right, o si estamos viendo una vista en perspectiva o una vista en cámara, pues van a cambiar estas cosas, estos iconitos, ¿ok? Pero digamos que el iconito más importante o el único que van a estar ocupando, que si tienen que aprender, es este. Maximizar viewport, que es el Alt W, ¿ok? Por defecto, 3D Max cuando lo abren tiene esta configuración que es 4 viewports, uno en top, uno de frente, uno en izquierda y el de la perspectiva, ¿ok? Pero dependiendo cómo sea sus computadoras, el estar visualizando geometría, la misma geometría 4 veces repetida, puede generar un poquito más de consumo de memoria RAM. Y como es un ambiente 3D, pues la realidad es que solo necesitamos un viewport o máximo 2, ¿ok? Entonces, en este caso, pues la mayoría de las veces yo voy a estar trabajando en un solo viewport, que es con la configuración de teclas Alt W o presionando este iconito. Es exactamente lo mismo. El viewport que ustedes elijan lo va a maximizar. Pero ahorita vamos a ver por qué se trabaja de esa manera. La siguiente parte, que está a un ladito de las configuraciones de la vista, son las coordenadas, que por defecto les va a estar mostrando las coordenadas absolutas de todo el espacio, de toda la escena. Acuérdense, es un ambiente 3D, entonces ya tenemos X, Y y Z, ¿okay? Entonces les va a decir dónde está ese objeto en X, en Y y en Z, ¿okay? En qué posición se encuentra. Y bueno, con estas opciones de aquí, pues pueden cambiar un poquito el cómo se visualizan esas coordenadas, o si quieren ocultar con este botoncito, por ejemplo, si quieren ocultar todo lo de la escena menos lo que tienen seleccionado. A veces es útil si tienen muchas cosas en la escena. O sea, si yo quiero nada más trabajar con esta teterita y solamente quiero ver esa tetera y todo lo demás me lo oculta, y ya la termino de hacer lo que tenga que hacerle esa tetera y vuelve a aparecer todo, ¿ok? En caso de que se necesite, y pues esa teterita me dice que está en X en menos 62.55, en Y en menos 50.80 y en Z en 45.50, ¿ok?
Entonces, y podemos bloquear las coordenadas, ya cosas muy particulares, pero bueno. La otra parte es la línea del tiempo, que se usa para animar cosas, pero aquí no vamos a hacer nada de animación, ¿no? Pero está ahí porque otra vez este es un programa en 3D para hacer muchas cosas, entre ellas animaciones, pero bueno, este no nos interesa, pero este es para crear animaciones. Y por último, de las últimas cosas, como les decía, estos tres botoncitos de arriba, que es el botoncito de mover, rotar y escalar, cuando lo activan, pues pueden mover, pueden rotar o pueden escalar, pero si le dan clic derecho a cualquiera de esos tres botones, les va a aparecer este cuadrito de transformación, ¿okay? Que es muy útil, y sobre todo en arquitectura o en lo que hacemos, el tener como el control preciso de dónde están los objetos, personalmente creo que es muy útil. Le dan clic derecho y les aparece el cuadro de transformación. Y hay dos cosas, se divide en dos partes. La posición absoluta y este que dice Offset Screen, que yo lo traduzco como la posición relativa de un objeto, ¿okay? Esto es muy claro. La posición absoluta te va a decir que un objeto en dónde está, ¿no? Está en 0, 0, 0, o sea, está en el mero centro. Si está en 10, 10, 10, 10, 0, te va a decir que está hacia la derecha y hacia arriba, porque está en X y Y. Y en Z, pues está a nivel de piso, a nivel 0. En este caso, por ejemplo, este cono me dice que está a 0.6 y a menos 63, ¿no? Está en la parte negativa de Y y en la parte positiva de X, pero yo lo quiero mover a toda la zona positiva, entonces le digo que en Y lo mueva a 50. Voy a mover ahorita esto para acá. Y que en X también lo mueva en 50, entonces estoy en la zona positiva de X. No sé si se alcanza a ver, pero hay dos líneas aquí más oscuras. Esos son el eje X y el eje X y el eje de las Y en el 0. Y pues el eje Z no lo vemos, pero está aquí, ¿no? Está aquí. Ahí digamos que ya es parte del centro, entonces está en X en 50, en Y en 50 y en 0. Pero por cualquier razón, pues a lo mejor este conito va encima de una mesa y esa mesa mide 60, entonces yo le pongo que tiene que estar en Z en 60. Y entonces pues ya me lo va a subir exactamente a la altura que lo necesito, ¿okay? O lo quiero regresar a 0 y le digo que lo regrese a 0 y ya me lo regresa a todo aplanadito, ¿vale? Y si por cualquier razón, por eso les decía que esta parte de la derecha es la parte relativa, aquí yo le puedo decir que en X lo mueva 10 en sentido positivo de las X. Le voy a poner 10, pero no me lo va a mover a la posición 10, sino que le va a sumar 10 a su posición actual hacia la derecha. Si le digo que en vez de 10 sea menos 20, me lo va a regresar de su posición a menos 20 en X. Algo muy específico, pero que a veces resulta útil, ¿okay? Saber exactamente a dónde estamos moviendo las cosas ya en un ambiente 3D. Se van a dar cuenta si no han modelado o si lo van a empezar a hacer, se van a dar cuenta de los errores en su diseño cuando quieran hacer su modelo 3D. Se van a dar cuenta que las dosas no cuadran, que no llega, digamos que el Revit lo compone, pero si lo quieren hacer de cero en un programa de modelado, se van a dar cuenta de cuando no han pensado cómo se unen las cosas, ¿sí? Y ahí en el modelado es cuando nos damos cuenta lo que no hemos especificado, ¿okay? Muy importante, como les decía, la configuración del snap. En este caso, como ya les dije, yo les recomiendo el 2.5 y si le dan clic derecho, les va a aparecer todas las opciones que pueden ustedes detectar. Yo generalmente solo tengo activas puntos medios y puntos finales, ¿okay? Porque otra vez, como es un ambiente 3D, detecta un montón de cosas. Y para que sea más práctico alinear y hacer cosas, con estos dos es más que suficiente. Pero si quieren que detecte pivotes perpendiculares, caras, X cosas, puede detectar todo este tipo de puntos, ¿ok? Salud. Pero muy importante, eso sí es bien importante. Cuando le den clic derecho a las opciones del snap,
y ustedes seleccionen lo que quieran seleccionar. Yo les recomiendo solo puntos medios y puntos finales. Se van a pasar a esta parte que dice opciones. Esta parte es indispensable. Se van a pasar a la parte de opciones y tienen que verificar que sí o sí esté activado esto. Habilitar la restricción de ejes. ¿Por qué? Si yo no tengo activa esa restricción de ejes, ahorita yo la tengo activa, la voy a desactivar. Y cuando selecciono un objeto, aparece aquí este gizmo, este objetito se llama un gizmo, que me dice ejes X, eje Y y eje Z, ¿ok? Y si yo quiero mover solamente este objeto sobre el eje de las X, no lo hace, me lo está moviendo hacia todos lados que yo mueva el ratón. Si quisiera moverlo solo sobre Z, no funciona. Tengo que tener activada en las opciones la restricción de ejes y entonces vean que cuando yo acerco el ratón se ilumina el eje para solamente, no importa cómo mueve el ratón, solamente se mueve sobre el eje de las X, solamente se mueve sobre el eje de las Y o solamente se mueve sobre el eje de las Z. ¿Ok? Porque de esta manera yo puedo decir que voy a alinear, por ejemplo, puedo agarrar dos ejes, esto sí lo puedo hacer, agarrar dos ejes, y alinear, por ejemplo, sobre el eje de las Y, y solamente empiezo a mover sobre el eje de las Y, y lo voy a centrar con este punto. Entonces ya está centrado, centro con centro. ¿Okay? Está alineado perfectamente. Lo mismo con este, lo agarro, y sobre el eje de las Y, lo muevo hasta detectar el centro. Entonces estos centros ya están alineados, ¿okay? Porque tengo restricción de ejes. Si no tengo la restricción de ejes, no va a pasar eso, ¿okay? Entonces es muy importante. Sé que se les va a olvidar, pero si les pasa eso me preguntan y les recuerdo que tienen que activar la restricción de ejes, ¿okay? Y como siempre, pero no menos importante, cuando empiecen a trabajar una escena, como cuando empiezan a trabajar un plano en AutoCAD o un modelo en Revit, lo primerito que se debe de configurar son las unidades de trabajo. En AutoCAD se trabaja en milímetros por temas de impresión, en Revit se trabaja en metros por temas de modelado y en 3D Max se trabaja en centímetros. Por temas de configuraciones de algunos parámetros, porque en muchos parámetros el valor por defecto es 1, lo que sea, ¿no? Entonces cuando configuramos un centímetro es más fácil controlar que si por ejemplo lo tenemos a 1 metro. Entonces en 3D Max se maneja, si lo usaran en Estados Unidos en pulgadas, pero aquí lo vamos a manejar en centímetros. Entonces desde el menú de Customize Unit Setup, ahí le van a decir que en unidades métricas, en centímetros, y en el sistema de unidades, una unidad es igual a 1 centímetro. ¿Okay? Eso es bien importante, porque si no van a tener luego problemas de escala. Una vez que ustedes lo hacen, Customize Unit Setup, aquí me aparecen metros, kilómetros, milímetros, pero no, yo lo quiero en centímetros. System Units, una unidad es igual a 1 centímetro, ¿okay? Para poder, para que puedan empezar a trabajar correctamente, ¿vale? Y para que se empiecen a familiarizar con poner objetos y mover cosas, como les decía, solamente tenemos las recomendaciones solamente de un viewport, ¿okay? Solamente una vista. Dando con Alt W, solamente tengo una vista de las 4. Pero, como les muestro aquí en la pantalla, los comandos cortos para cambiar de vista, pues digamos que son relativamente intuitivos. Una vista de top, presiono la letra T. Una vista de frente, presiono la letra F. Una vista izquierda, presiono la letra L de left. Y una vista en perspectiva, presiono la letra P. Y cuando tenemos una cámara, presionamos la letra C y vemos la vista de la cámara. ¿Okay? Entonces, vista de top, vista de frente, vista izquierda y vista en perspectiva. ¿Ok? Pero desde cualquier vista 2D, como es esta, esto es bien importante y por eso se debe usar un ratón de 3 botones. El tercer botón es el scroll.
No modelen o no usen estos programas si no tienen un ratón de 3 botones. Se van a cansar haciéndolo con el pad de la computadora. Usen un ratón de 3 botones. Ya saben que el scroll es el zoom, pero en 3D Max, en cualquier vista en 2D, yo presiono Alt sostenido, Scroll sostenido y muevo el mouse, y en ese momento me paso a una vista en 3D. ¿Ok? Y con F3 y F4 activo y desactivo el shading. ¿Qué es el shading? El relleno. F3, activo y desactivo el relleno. Y F4, activo y desactivo las caritas que se ven, los segmentos. Activo y desactivo con F4, F3, activo y desactivo el relleno. Si no le responde F3, probablemente tenga que presionar función F3 o función F4, eso depende de cada computadora. Pero F3 activo y desactivo el shading y F4 activo y desactivo las líneas. ¿Okay? Entonces váyanse familiarizando con cómo se genera, cómo se navega en 3D Max, y para esto me van a hacer un pequeño ejercicio. Tienen que hacer formas geométricas básicas de 3D Max. Son 1, 2, 3, 4, 5 formas. Un cubo, una tetera, una esfera, un cilindro y un cono. ¿Okay? Esta presentación ya está en el aula. Igual que la captura va a estar ahí. Tienen que ponerme una cajita que mida 20 por 20 centímetros y está ubicada en la posición 30-30-0 del mundo. Después van a poner un cono con un radio base de 5 centímetros, una altura de 15, y lo van a colocar en una esquina de ese cubo, en la esquina que quieran. Después van a hacer una esfera de 7 centímetros de radio y la van a ubicar en otra esquina. Después un cilindro con esas características y me lo van a colocar a la mitad de uno de los segmentos. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá, en el centro de uno de los segmentos. Y por último una tacita de té y va a estar colocada en el centro de la cara superior del cubo. ¿Okay? Nada más para que se familiaricen con cómo se colocan objetos y se crean objetos en 3D Max. ¿Okay?